Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es para nosotros un gozo muy especial compartir con usted esta primer clase bíblica para su crecimiento espiritual. Es importante entender qué es la salvación y saber por qué necesitamos ser salvos y cómo es que usted ya es salvo y tiene vida eterna. Usted tomó la decisión de renunciar a su vida pasada y arrepentirse de sus pecados y reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Así fue? Muy bien. Lo felicitamos por eso. ¿Qué sucedió en ese momento en que usted voluntariamente creyó, aceptó a Cristo en su corazón? Leamos lo que algunas citas bíblicas nos dicen. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice también, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. De acuerdo con estos versículos, la salvación o vida eterna se recibe por creer en Cristo. Y a partir de ese momento usted se convierte en un hijo de Dios. Muy bien, hasta aquí ya hablamos un poco de la salvación. Nos gustaría que usted pueda acompañarnos a leer algunos versículos y después de leerlos, medite un poco. Le haremos una pregunta sobre el versículo que leyó y esperamos que usted pueda contestarlo conforme a la Escritura. Vamos a comenzar. La primera pregunta sería si todos los creyentes en Cristo nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Jesús. Entonces, ¿de quién éramos hijos antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón? Dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. La pregunta aquí: ¿de quién éramos hijos antes? ¿Éramos hijos de él? Sí, hijos del diablo. Es una verdad muy fuerte, pero así lo dice la Escritura que acabamos de leer. La pregunta número 2. Según Romanos 10:10, hay dos cosas que debemos hacer para obtener la salvación. ¿Cuáles son? Bueno, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas que tenemos que hacer para poder obtener la salvación? Piensa bien en la respuesta, medítala un poco, contéstala. Así es, creer con el corazón y confesar con la boca. La fe debe ser de todo corazón, pues a Dios no le podemos engañar, pero también debemos confesar con la boca, pues el que se avergüenza del Señor ante la gente, Él también se avergonzará de Él allá arriba en el juicio final. Pregunta número 3. Según la palabra del apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2, ¿cuándo es el tiempo aceptable o aprobado por Dios para ser salvo? Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuál crees que sea el momento indicado para ser salvo? Así es, ahora. La razón es porque no sabemos cuándo moriremos, y una vez muertos se acaba el tiempo de la salvación. Hagan lo que hagan nuestros familiares por nosotros, ya nada vale, porque la salvación es personal. Pregunta número 4. ¿Cómo describe la salvación Hebreos 5:9? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Entonces la salvación es, así es, eterna.
Pase lo que pase, seremos salvos por la eternidad. Nadie puede cambiar este hecho. Pregunta 5. ¿Cuál es la única fuente segura que nos dice cómo ser salvos? Según 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Te mencionaré algunas opciones, las cuales puedes pensar y meditar cuál crees que sea la respuesta correcta según esta pregunta de ¿cuál es la fuente donde podemos saber la salvación u obtener la salvación? La primera posible puede ser la tradición religiosa de nuestros padres. Piensa en esto. La siguiente es cualquier religión. La siguiente es las sagradas escrituras. Y la última, los sueños. ¿Cuál de estas opciones de las que hablamos crees que sea la correcta? Así es, las sagradas escrituras. Aparte de la Biblia, ninguna otra fuente es segura porque solo Dios es veraz, solo Dios nunca falla. En cambio, el hombre es mentiroso y falla. Pregunta número 6. Como en la pregunta pasada, te voy a mencionar algunos nombres para que tú puedas ver cuál es el correcto. Y la pregunta es, ¿quién es el único autorizado por Dios para salvar a todos los pecadores de este mundo? Según Hechos 4, del 11 al 12, la palabra dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te voy a mencionar algunas opciones. Por ejemplo, la primera sería los santos, Carlos T. Russell, John Smith, Jesús, William Soto Santiago o el Papa. ¿Quién de estos personajes crees que es el único autorizado por Dios para poder tener salvación? Así es, Jesús. Aparte del Señor Jesucristo, no hay nadie bajo el cielo que pueda salvarnos, no importa quién sea. Es pecador y un pecador no puede salvar a otro pecador, porque como un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerían en el hoyo. Pregunta 7. Además de la salvación, ¿qué otra bendición recibimos cuando oímos el Evangelio de Cristo según Efesios 1:13? La palabra dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué sucede cuando creemos? ¿Somos qué? Así es, somos sellados con el Espíritu Santo. El sello es un símbolo de garantía de que somos hijos de Dios. Ya estamos casi terminando. Pregunta 8 dice, de acuerdo con 1 de Pedro 1:5, ¿en qué tenemos la seguridad de nuestra salvación? Dice la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿en qué podemos tener esa seguridad? Así es, en el poder de Dios que nos guarda. La salvación no está sustentada en que volvamos nunca a pecar, o sea, eso sería imposible, sino en el poder y la gracia de Dios. El Señor dice que de sus manos nadie puede arrebatarnos. Juan 10, 27 al 29. Pregunta 9. En 2 de Pedro 3:15, para que nuestro Señor Jesucristo ha tenido paciencia y no ha venido a juzgarlo. O sea, ¿qué ha pasado? Dice la palabra, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os escribo. Entonces, ¿para qué ha tenido paciencia nuestro Señor? Para que seamos salvos. Eso es una gran noticia. Última pregunta. Según Hechos 16, 30 al 31, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice la palabra, y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Así es, creer en el Señor Jesucristo. Mucha gente no cree que solo con creer en el Señor Jesús somos salvos, pero así es, porque lo difícil ya lo hizo Jesús al sufrir y morir y resucitar por nosotros. Muchas gracias por ese tiempo que has dedicado. Te felicitamos por haber tomado esta primer lección. Es una nueva vida como cristiano. A partir de hoy usted sabe que es salvo, que su salvación es eterna, que el Espíritu Santo le acompaña y que es parte de la familia de Dios. Lo bendecimos y esperamos verlo en la siguiente lección. Antes de irnos, me gustaría decirte el versículo que esperamos que te puedas memorizar. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Memorízate este versículo. Que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.